Bueno, os invito a buscar Mateo 16, del 13 al 20, en vuestras Biblias. Y como podréis ver en la primera y única diapositiva que tenemos hoy, hay una pregunta muy importante, ¿no? ¿Qué es la Iglesia? No qué es la Iglesia, que no es lo mismo, sino qué es la Iglesia, que tiene ahí un matiz importante, ¿no? ¿Os habéis preguntado alguna vez esta pregunta, alguno de vosotros? Jorge dice que sí. Qué bueno, qué maravilla, ¿no? ¿Qué es la Iglesia, no? Qué interesante. Cuando empecé a preparar lo que hoy voy a compartir con vosotros, lo primero que pensé con esta cita bíblica, que es lo que quería decir Mateo en el capítulo 16, 13, 20, que voy a leer, ¿vale? Dice así. ¿Lo tenéis todos? ¿Sí? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo, ¿no? Y como os comentaba al principio, ¿no? Yo empecé a pensar, ¿no? ¿Qué quería decir Mateo en este capítulo, ¿no? Después pensé en la respuesta de Jesús a sus discípulos y seguidores, y finalmente me pregunté qué es lo que entendemos que es la Iglesia en el siglo XXI y cuál es su propósito. Según el capítulo en Mateo 16, 13-20 que acabamos de leer, la Iglesia se define como una comunidad fundada por Jesús, la cual tiene como pilar fundamental la confesión de fe, de que Jesús es el Hijo de Dios, y es donde está cimentada la Iglesia, y no en una persona específica. Sintetizando, vemos como a lo largo de este capítulo y en los diferentes versículos, cómo la clave está en cómo Jesús está determinando si realmente sus discípulos y las personas que le siguen saben realmente quién es. Porque realmente esta es la respuesta a la pregunta: ¿qué es la Iglesia? Y como os he dicho al principio, o os he preguntado, ¿sabemos nosotros qué es la Iglesia realmente? A lo mejor sí, pero no tenemos el concepto claro, qué es lo que quería decir Jesús en este capítulo, ¿no? Y qué es lo que nos quiere decir a nosotros realmente, ¿no? En el versículo 13, cuando Jesús pregunta primero a sus discípulos ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? En el versículo 14 los discípulos le contestan: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas, como acabamos de leer. Obviamente le confunden con cualquiera de ellos, ¿no? El contexto, como leemos en el versículo 13, y es interesante saber dónde ocurre, porque esto es de vital importancia, ocurre en la región de Cesarea de Filipo. Esta zona era famosa por tener grandes cuevas con acantilados y además el culto al dios pagano Pan y templos tenían muchos templos de honor al César romano. Jesús eligió intencionadamente este escenario porque nada está pensado o elegido al azar. Lo elige porque estaba lleno de dioses falsos y en ellos se encontraban muchos seguidores de estos dioses. Y lo usó, fijaros, para revelar a los allí presentes que Él era el verdadero Dios. En el versículo 15, Él les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? También en este capítulo vemos cómo Jesús establece el fundamento de la Iglesia. Jesús les obliga a definirse. Esta no era una pregunta cualquiera tampoco. Tenían que definirse, dejar la opinión pública mayoritariamente pagana, al compromiso personal de decir: sí, yo soy tu seguidor, yo te quiero seguir, ¿no? Yo quiero ser tu discípulo. Ya no bastaba con ser oyentes o espectadores, debían comprometerse con una postura clara
sobre su identidad y quiénes eran. Ya no podían esconderse entre la multitud o la cultura de la sociedad del momento. Tuvieron que tomar una decisión personal, romper con lo impuesto, decir que Jesús era un profeta resucitado, como Elías o Jeremías, era respetable en la cultura y sociedad del momento. Sin embargo, definirse por seguir a Jesús como el Mesías implicaba desafiar tanto a las autoridades religiosas del momento, que sabemos que eran los fariseos específicamente, como al poder político de Roma, y esto era extremadamente peligroso. La pregunta de Jesús tenía propósitos específicos. No simplemente eran preguntas cualquiera, porque a veces leemos estos capítulos y pasamos de largo muchas de estas cuestiones. No hacemos una parada de decir, ¿qué les estaba diciendo a ellos? ¿Qué me está diciendo a mí? O sea, esto es sumamente importante, ¿no? Porque Jesús quería provocar una confesión de fe. Quería provocar una confesión de fe en ellos, ¿no? Quería que sus seguidores pasaran de repetir lo que otros decían a tener una convicción personal profunda sobre quién eran, y también quería que la fe de ellos fuera inquebrantable después de su muerte y resurrección para continuar con su obra y testimonio aquí en la tierra. La pregunta lanzada allí a todos los seguidores presentes, pero por lo que podemos discernir solamente fue Pedro el que contestó correctamente. Pedro reconoció a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios vivo, una revelación que, como el propio Jesús le indicó, provenía de Dios Padre y no de la sabiduría humana. Incluso con el tiempo, como vemos en el versículo 20, manda a sus discípulos, qué interesante, que no dijesen que Él era Jesús el Cristo. Todavía los discípulos en ese momento no entendían ni discernían todo lo que Jesús quería que entendiesen hasta que no estuviera con ellos, ¿no? Hasta que Él no estuviera con ellos. Fijaros, qué increíble, ¿no? Porque esto me remontaba un poco a nuestras clases de la escuela dominical, porque Jesús establece la base del discipulado entre unos y otros. Para Jesús la fe no es transferida ni heredada, ni siquiera copiada. No bastaba que supieran lo que otros pensaban de Él. Necesitaban una convicción propia. Quien no fuera capaz de definir quién era Jesús para sí mismo, no podía seguirle como discípulo, y es importante entender la profundidad de este mensaje, porque si no somos capaces de definir quién es Jesús para cada uno de nosotros, aquí presentes, no podremos sostenernos cuando lleguen las dificultades y la persecución, y nos será muy difícil ser discípulos, efectivamente, seguidores de Jesús. La respuesta de Pedro, como acabamos de leer, revelada por el Padre, fue: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta de Jesús, que declara sobre esta roca, esa roca, quiere decir que Él, la confesión de Jesús, que Él es el Mesías, ¿no? Edificaría la iglesia, ¿no? Jesús, no Pedro, Jesús, sobre esa roca. Los siguientes versículos nos indican de cómo Jesús quería preparar a sus verdaderos seguidores para la cruz. Jesús comienza a anunciarles por primera vez que debían sufrir, morir y resucitar. Él no podía revelarles su destino de sufrimiento, así que antes tuviera la certeza absoluta de que Él no era un profeta más, sino el Mesías que había venido a darles la esperanza de vida eterna. Jesús incita a sus discípulos a reflexionar sobre su identidad. Buscaba fortalecer su fe personal y prepararles para el camino de la revelación. Si Jesús nos hiciera esta pregunta a nosotros, ¿qué responderíamos? Quizás con la misma respuesta que Pedro, quizás no. Jesús es una invitación a un encuentro personal y también es una confesión de fe, de creer en Él. En última instancia, la respuesta es la que nace de tu identidad y refleja el lugar que Él ocupa en tu vida. Para otros es considerado como el reflejo del amor de Dios, y también un compromiso personal que implica una convicción que alinea la mente, el corazón con la verdad. Acabo de mencionar la confesión de fe y quizás algunos no estén familiarizados con este término. ¿Estáis familiarizados con este término? Es que a veces cuando soltamos esta frase decimos sí, pero no, pero ¿cómo? A ver, explícamelo, ¿no? La confesión de fe es la declaración pública y solemne de las creencias que rigen la vida de una persona
o en este caso de una comunidad, de una congregación. Esa es la confesión de fe, ¿no? En el contexto bíblico de Mateo 16 es el reconocimiento explícito de la identidad y el señorío de Jesús. No nace de la lógica humana, sino de la verdad que Dios muestra directamente al corazón, como hemos leído en Mateo 16, 17. Cuando Jesús le dice a Simón Pedro: bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, no fue una cosa que él dijo, pues podrá ser o no, sino que fue revelada por Dios, ¿no? Históricamente, las confesiones de fe dejaron de ser solo frases individuales y se documentaron con escritos oficiales con el tiempo. Por ejemplo, los credos antiguos creados por la Iglesia primitiva, el credo de los apóstoles, para unificar precisamente la doctrina frente a ideas falsas, porque ya, como os acabo de mencionar al principio, pues todavía ya había y hay todavía en el día de hoy muchos dioses falsos, ¿no? La Reforma, incluso los textos redactados en el siglo XVI, como la Confesión de Westminster o la Confesión de Habsburgo, que detallan la postura teológica de cada denominación. Pero eso es otra historia, no vamos a entrar en esos derroteros porque entonces no terminaríamos nunca. Jesús es amor, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y el amor es el principio fundamental que sostiene y define la identidad de la Iglesia en el Nuevo Testamento. No se trata de un sentimiento, sino de la fuerza que garantiza la unidad, el testimonio público y la madurez espiritual de la comunidad cristiana. Es la marca de identidad de los cristianos. Jesús estableció el amor como el único distintivo oficial de sus seguidores en el mundo. ¿Os habéis puesto a pensar en ello? Distintivo especial. No hace falta que llevemos una cruz. No hace falta que llevemos una pulserita con la cruz. No hace falta que nos hagamos un tatuaje de Jesús nos ama. Tenemos un distintivo especial, algo que la gente ve. Esa persona tiene algo que yo veo, que yo quiero, que yo busco, ¿verdad? Y en ese distintivo especial, en Juan 13:35, afirma que todas las personas sabrán que son sus discípulos si se aman unos a los otros. Más allá de las doctrinas escritas, la forma en que los miembros se cuidan mutuamente es la prueba más convincente de la verdad del Evangelio y de la naturaleza de la Iglesia. Fijaros, funciona como pegamento que une a los creyentes, estableciendo los límites de lo que la Iglesia cree y enseña. El amor es el nexo que da valor a cualquier acción dentro de la comunidad, incluso de los dones. Cuando estaba leyendo sobre este tema, pensando incluso sobre los dones, dije, qué interesante. El apóstol Pablo explica en Corintios 13, creo que se ha ido la voz, en Primera de Corintios 13, que hablar en lenguas, predicar con elocuencia, tener fe profunda o hacer grandes sacrificios no sirve de nada si falta el amor. El amor es el centro, el epicentro de lo que nos mueve y nos conmueve realmente, ¿no? Sin amor, las actividades y todo lo que se hace en nombre de Jesús, igual a la Iglesia, se convierte en mero activismo o en protagonismo incluso, ¿no? El amor garantiza la unidad y la resolución de conflictos. Una comunidad como la nuestra, por ejemplo, compuesta por personas de diferentes trasfondos, edades y culturas como la nuestra, necesita amor y necesita ese vínculo que es Jesús. Colosenses 3:14 define el amor como el lazo que une a todos los creyentes en perfecta armonía. Permite aplicar la disciplina y la corrección mutua con paciencia, protegiendo las relaciones de la división, el rencor, incluso de la falta de perdón. El amor es el reflejo directo del carácter de Dios. La Iglesia existe para manifestar a Dios en la tierra. Y la Biblia define la esencia misma de Dios a través de esta virtud en Primera de Juan 4:8, que dice textualmente, Dios es amor. Una iglesia que no ama no conoce el carácter de Dios que afirma adorar y predicar. Como estoy compartiendo sobre el impacto que tiene el amor en la Iglesia como eje principal, quiero hacer hincapié en el tema del amor. Ya llevo un ratito hablando sobre el tema,
pero a mí es un tema que me apasiona. La diferencia, y creo que hemos hablado varias veces sobre esto, ¿no?, del amor bíblico, que se llama ágape, ¿verdad? ¿Os acordáis? Lo conocemos como ágape. Y el amor puramente emocional no es lo mismo. El amor bíblico, ágape, podríamos decir que es versus el amor emocional, ¿no? ¿Qué diferencias podemos encontrar entre uno y el otro? Que parecen iguales a veces, pero no es lo mismo. El término ágape define el amor cristiano como se diferencia del amor puramente emocional, que es el que conocemos como filios o eros. El amor bíblico nace de la voluntad y el compromiso, ese amor ágape, de la voluntad y el compromiso, ¿no? Y el amor emocional nace de los sentimientos y, en casos de pareja, de la atracción hacia el otro o con el otro. El amor ágape es incondicional, se da sin esperar nada a cambio. El amor emocional es condicional. Siempre estamos esperando algo a cambio, ¿verdad? De ese amor. Depende de cómo nos traten o tratemos a los otros. El amor ágape es permanentemente decidido. No cambia. El amor emocional es fluctuante, sube y baja según las circunstancias. Incluso se puede llegar a disipar. El ágape está centrado en el bienestar del otro. El emocional está centrado en la satisfacción propia. El ágape es una decisión de buscar el bien de la otra persona. Incluso cuando esa persona no nos cae bien o nos han hecho alguna faenita, ¿no? O nos han ofendido o incluso no comparten nuestros puntos de vista. Por eso Jesús, fijaros, mandó a sus seguidores amar a vuestros enemigos. No les estaba pidiendo que sintieran afecto por ellos, sino que decidieran actuar con bondad hacia ellos, ¿no? Entonces, os estaréis preguntando, ¿por qué Sherry nos está soltando todo esto? ¿Y cuáles serían los ejemplos prácticos del amor ágape en el día a día de la Iglesia, que sigue a Jesús? Porque además, este tipo de amor se convierte en el motor de la comunidad. Deja de ser una teoría y se traduce en acciones sumamente concretas y visibles. Recibe con el mismo respeto, calidez y dignidad tanto una persona en situación de calle como una persona importante. Rompe con las barreras económicas y sociales, no tratándolas diferentes ni poniéndolas un título delante del nombre para que estas personas sean obvias, ¿no?, estas diferencias. Ayuda mutua, lo hemos visto en varias ocasiones en San Fernando en momentos de necesidad, en el nacimiento de un bebé, en la operación de un hermano, en el COVID, cuando algunos hermanos estaban pasándolo económicamente mal. San Fernando, como congregación, como iglesia, organiza redes de apoyo, de amor, para llevar comida a un miembro enfermo, cooperar económicamente con alguien que perdió su empleo, o simplemente en cosas tan simples como cuidar a los niños en un momento puntual de unos padres en un caso de emergencia. Otro caso también podría ser una iglesia que resuelve los desacuerdos de manera privada y con mansedumbre, renunciando a lo que puede provocar una división interna dentro de la comunidad. ¿Cuántas veces hemos visto esto, verdad? En algunas otras congregaciones que se dividen, ¿no?, porque no han podido, no han sabido, no han querido resolver estos acuerdos como Jesús les mandó, ¿no? Una iglesia crea un espacio seguro donde las personas puedan confesar sus luchas, debilidades o dudas teológicas, sin temor a ser juzgadas, rechazadas o marginadas, como el discipulado entre unos y otros, que tanto estamos esperando a empezar y que Miguel en la escuela dominical nos ha hecho entender en su significado más integral, aquellos que asistimos a la escuela dominical, ¿no? Ser iglesia es invertir tiempo en escuchar los problemas de unos y otros. Ser iglesia es dar testimonio en el culto libre de cómo las circunstancias nos hacen buscar más al Señor, o quizás no. Quizás hemos sentido que las circunstancias nos paralizan, nos detienen, no nos hacen buscar más al Señor. Pero sin embargo, podemos buscar al hermano, a la hermana, a decir, me pasa esto, siento esto, ¿no? Podemos orar por esa persona para que las circunstancias que le han hecho vulnerable y atacado su valor como persona
de hijo o hija de Dios se reviertan y esas personas vuelvan a tener al Señor como el centro de su vida. La distinción entre el amor ágape y el amor emocional es fascinante porque rescata el amor que importa. Define el amor como una fuerza impulsada por el amor de Dios, lo que explica que una comunidad pueda mantenerse unida a pesar de sus inevitables diferencias y roces que puedan surgir y maneras de pensar. No todos pensamos igual. Al contrario, confronta, exhorta, pero lo hace mediante un proceso diseñado para restaurar la relación, no para destruir a las personas. Eso es ser iglesia. Amar y ser amado de una manera voluntaria e integral, ¿no? En el siglo XXI, la Iglesia enfrenta el desafío de aplicar los principios que hemos leído y que hemos visto más o menos en su esencia, de Mateo 16 y 18, en un entorno hiperconectado, secularizado y profundamente fragmentado. Así es, hermanos, desgraciadamente. Hoy en día, ser una comunidad de fe, ser iglesia, va mucho más allá de lo que quizás sentimos o nos podemos imaginar. Implica redefinir la forma en que se construyen las relaciones y se encarna el Evangelio. Esto lo sabe muy bien David del Lago, que creo que está abajo, y Stephanie, ¿verdad? Nos podrían dar muchísimos ejemplos, ¿no? El siglo XXI promueve la autonomía absoluta y el aislamiento, como ya sabéis. El individualismo, las relaciones esporádicas sin compromiso. La Iglesia debe contrarrestar esto ofreciendo espacios de pertenencia real donde las personas no sean meramente espectadores pasivos, sino miembros activos de una familia donde comparten el amor de Dios entre unos y otros y son testimonio para otros. La tecnología, ya sabemos, permite conectar a las personas de todo el mundo, pero la verdadera comunión requiere presencialidad, un compromiso que las pantallas no siempre pueden sostener. Esto también lo sufrimos cuando se paralizó el mundo con el tema del COVID, ¿os acordáis, no? Y nos veíamos a través de las pantallas o hablábamos por teléfono, ¿no? En un mundo dividido por ideologías políticas y culturales, como muy bien sabemos, la Iglesia está llamada a ser un espacio contracultural de unidad, donde el amor ágape, que hablábamos hace un momento, derribe precisamente esos muros de separación. Inevitablemente no todos pensamos igual, pero nos amamos en base al respeto y el amor que nos profesamos entre unos y otros. Uno de los mayores aprendizajes de la Iglesia en este siglo es la necesidad de transformar precisamente la ayuda social para que refleje el amor bíblico. Aquí en San Fernando hemos estado muchísimos años, en Cristo Vive San Fernando, pues con el tema de la ropa, ya lo sabéis, entregando alimentos, y que eso está muy bien, Pero fijaros, la Iglesia que solo se limita a dar recursos, precisamente, de alimentos y ropa, de una manera unidireccional, o sea, solo para afuera, aunque sea necesario en emergencias, y lo vemos en muchos casos, ¿no? A largo plazo perpetúa la dependencia y puede dañar la dignidad de las personas al tratarlas solo como receptoras de lo que se les entrega y se las hace incluso dependientes, ¿no? Y además esas personas siempre están esperando eso, que se les dé. Entonces, el amor ágape busca la restauración integral de la persona. La Iglesia de este siglo tiene que enfocarse en capacitar, educar y caminar. ¿Por qué? Porque Jesús redefinió por completo el concepto de la dignidad humana y lo hemos visto en cantidad de ejemplos en la Biblia. En una época marcada por rígidas jerarquías sociales, económicas y religiosas, sus acciones y enseñanzas establecieron el principio de que toda persona posee un valor intrínseco absoluto, no por su estatus o utilidad, sino por el simple hecho de haber sido creada a la imagen de Dios. Este fundamento de dignidad, y es súper interesante que lo integremos en nuestra manera de pensar, se manifestó a través de muchas de sus acciones. La inclusión de los marginados sociales. Jesús rompió, si os acordáis, activamente las barreras de exclusión de su tiempo para devolver la identidad y el valor de los sectores más vulnerables, los enfermos, los leprosos,
En lugar de aislarlos por considerarlos impuros o castigados por Dios, se acercaba a ellos, los tocaba y los sanaba, restaurando no solo su salud física, sino su estatus en la comunidad. ¿Os acordáis de los recaudadores de impuestos? Uno en especial. ¿Os acordáis de uno en especial? Muy bien, muy bien. Comía públicamente con personas rechazadas por la élite religiosa, como Zaqueo o Mateo, efectivamente, demostrando que nadie pierde su valor humano ni su derecho a la redención debido a sus fallas morales o su reputación social, como en el caso, por ejemplo, de la mujer. En la cultura donde las mujeres... Un momento, que me he perdido con el texto. En la cultura donde las mujeres... Un momento. Perdón. Aquí. Eran consideradas legalmente propiedad de sus padres o esposos, su testimonio carecía de validez jurídica. ¿Y quién desafió estas normas? ¿Quién? Jesús. Como discípulas y maestras, permitió que las mujeres, como María de Betania, se sentaran a sus pies a estudiar teología. Un rol exclusivo de los hombres. Fueron también las primeras testigos. Les confió el mensaje más crucial de su fe, la resurrección, ¿no? María Magdalena, ¿os acordáis que estaba allí, no? Dignificándolas y dándoles voz y testimonio por encima de las costumbres legales de la época. En el Imperio Romano y en el antiguo cercano Oriente, los niños también ocupaban el eslabón más bajo de la escala social debido a su falta de productividad económica en este caso, ¿no? Y porque además tampoco eran muy fuertes, ¿no? Jesús revirtió esta lógica de ponerlos como el estándar espiritual más alto, ¿no? Afirmando de los tales es el reino de Dios, de los tales es el reino de Dios, ¿no? Y exigiendo a los adultos adoptar la humildad de un niño. El prójimo, como estamos viendo, lo tenemos que tratar como a un igual, sea de dentro o sea de fuera, ¿no? Mediante parábolas como la del buen samaritano, Jesús enseñó que la dignidad humana trasciende las fronteras étnicas, políticas y religiosas. ¿Cuántas veces hemos tenido algún choque con esta persona que no piensa igual o que no cree igual que nosotros? Interesante, ¿no? Porque incluso cuando empezamos a hablar, ¿no? Porque tú, porque tal, porque eso no es cierto, porque tal. La dignidad, pensemos en la dignidad. No hay que estar de acuerdo, hay un refrán en inglés que dice, no hay que estar de acuerdo para estar en desacuerdo. Está muy bien, ¿no? Porque podemos hablar aunque no pensemos igual, ¿no? Entonces, Jesús revirtió esta lógica al poner a los niños también en el estándar espiritual más alto y al prójimo. En la parábola como la del buen samaritano, acabo de decir que trasciende fronteras políticas, religiosas y étnicas. Da igual de dónde vengas y de qué país seas. Al definir al prójimo no como el vecino o el compatriota, sino como cualquier ser humano en necesidad, obligó a sus seguidores a reconocer la dignidad incluso en aquellos que consideraban sus enemigos. La conexión básicamente con nuestro recorrido actual, como estáis viendo. Este enfoque radical de Jesús sobre la dignidad es la raíz de todo lo que hemos comentado hoy. Da sentido a lo que es ser iglesia, como hemos visto en el capítulo de Mateo 16, concebida como una comunidad donde todos tienen el mismo valor, sostiene el amor ágape, que decide buscar el bien del otro sin importar su condición o su origen. Incluso, fijaros, nos encontramos con una resolución de conflictos en el capítulo 18, que podemos leer después, el cual protege la reputación de la persona ofensora y que tanto abundan en nuestra sociedad, incluso en nuestras congregaciones, y exige que la Iglesia del siglo XXI reemplace el asistencialismo por el desarrollo y capacidades de las personas, entendiendo que entregar productos solamente no cumple totalmente con el tema de la dignidad, de que tiene el potencial de ser transformado o transformarse a sí mismo, ¿no?
Fijaros, esto también lo han entendido las ONGs y que llevan cambiando su manera de trabajar varios años en muchos países donde hay muchas necesidades. Yo trabajo precisamente en una de esas instituciones donde se comparte el expertise, el conocimiento del you know how, que puede enriquecer al otro en cualquier contexto compartiendo capacidades. La sociedad civil aplica principios bíblicos fundamentales cuando ayuda a los necesitados, incluso si lo hace desde una perspectiva totalmente laica, humanitaria o civil. La cultura occidental y el concepto moderno de la asistencia social están profundamente influenciados por la ética judeocristiana. Al proteger al vulnerable, las organizaciones civiles replican estructuras de compasión que la Biblia ya ordenó hace miles de años. La dignidad intrínseca del ser humano. La Biblia enseña que todos los seres humanos están hechos a la imagen de Dios. Y esto lo hemos leído muchísimas veces en Génesis 1, versículo 27. Por lo que toda persona tiene un valor infinito, sin importar su riqueza, salud o estatus social. Los derechos humanos y las ONGs operan bajo la premisa de que toda persona merece alimento, refugio y respeto por el mero hecho de ser una persona humana, ¿no? El Antiguo Testamento repite constantemente el mandato de proteger al huérfano, a la viuda y a quién más, ¿os acordáis? Al extranjero. Para Jesús, el error moral o el fracaso de una persona no destruía lo que significaba su esencia, no destruía el valor esencial que tenía para él, ¿no? El ejemplo más claro es el relato de la mujer sorprendida en adulterio, que vemos en Juan 8. Mientras la multitud pedía su muerte usando la ley como arma, Jesús desarmó a los acusadores confrontando sus propias morales. Salvó la vida de la mujer y la despidió con dignidad, otra vez esa palabra, diciéndole: ni yo te condeno, vete y no peques más. Protegió su vida física y restauró su futuro. El impacto de la Iglesia actual, eso es lo que estamos llamados a ser, eso es lo que estamos llamados a vivir, eso es lo que estamos llamados a compartir, ¿no? El enfoque de Jesús es la base de fe. El amor cristiano ágape no mira a los necesitados, no tenemos que mirar a los que tienen otro tipo de necesidad como objetos de lástima, sino como portadores de la imagen de Dios, cuya dignidad ha sido vulnerada por la pobreza, la injusticia, la enfermedad o el pecado, y cuya restauración debe ser íntegra, y eso es lo que significa ser iglesia. La esencia de Jesús en nosotros, el pensamiento de Jesús en nosotros. Yo muchas veces he visto personas, hermanos, que llevan una pulserita que dice: ¿qué haría Jesús? No hace falta llevar la pulsera, ¿no? Pues en muchas ocasiones tendríamos que pensar: ¿cómo actuaría Jesús? ¿Qué diría Jesús? ¿No? Eso nos ayuda también, ¿no?, a impregnarnos del carácter de Jesús, ¿no? En la parábola del buen samaritano, en Lucas 10, por ejemplo, Jesús enseña que el prójimo no es quien comparte tu misma religión, raza o nacionalidad, sino cualquiera que necesite ayuda en el camino. Los profetas, ya sabemos, bíblicos como Isaías y Amós, denunciaban duramente a las sociedades que prosperaban, mientras ignoraban, desgraciadamente, el clamor del pobre, definiendo la verdadera espiritualidad como el acto de romper las cadenas de injusticia. Y esto lo leemos en Isaías 58:6, precisamente. La diferencia en la motivación radica que es el motor de la acción. Mientras que la sociedad civil, como os acabo de compartir, actúa por empatía, ética ciudadana, justicia social o derechos humanos, la perspectiva bíblica añade un componente espiritual. Ayudar al necesitado es un acto de amor a Dios, un acto de amor a Dios. En cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo 25:40. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? No basta ser oyentes o espectadores. Debemos comprometernos con una postura clara sobre nuestra identidad y quiénes somos. No escondernos en la multitud como hacían algunos seguidores de Jesús, incluso escondernos en la cultura de nuestra sociedad o de nuestra denominación. Cada uno de nosotros tomó una decisión personal de seguir a Jesús.
Y eso significa que tiene un propósito, que Él tiene un propósito contigo, 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 contigo y con todos nosotros aquí presentes, ¿no? Según la Biblia, el propósito principal de la Iglesia es glorificar a Dios, discipularnos entre unos y otros, cuidarnos mutuamente y compartir las nuevas buenas. Ese es nuestro propósito como Iglesia. Y eso es lo que marca la diferencia entre los que realmente entendemos quién es Jesús y tener efectivamente esa convicción profunda de quiénes somos, fortaleciendo nuestra fe personal. Acuño una frase de una amiga mía, cristiana, que la repite mucho, y que la frase tiene mucho valor. Y ella dice, discernir de lo velado a lo revelado. La primera vez que oí esa frase dije, wow, es verdad. Discernir de lo velado a lo revelado, cuando estamos escuchando la palabra, cuando estamos compartiendo, cuando estamos hablando con el Señor. Discernir de lo velado a lo revelado, para conocer lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros, dando y compartiendo su amor hasta que nos duela. La primera vez que oí esa palabra, la oí en una predicación de Manuel. Me impactó y me sigue impactando hasta el día de hoy. Luego también he descubierto que Santa Teresa de Jesús también la usaba, ¿no? Y muchas otras personas, ¿no? Pero compartir el amor hasta que nos duela, eso es un poco fuerte, ¿verdad? Pero tiene que ser así, por lo que acabamos de compartir, ¿no?